Venimos viendo el Evangelio según Lucas, así es como se llama, y estamos en el capítulo 10. Y lo que hemos dicho es que Lucas busca que nosotros como creyentes afirmemos nuestra fe. Que nosotros como creyentes estemos constantemente pensando que tenemos un Dios que es real, tenemos un Salvador que es genuino, tenemos un Salvador que es Dios, que básicamente es lo que el libro de Lucas desea que nosotros estemos teniendo. Por eso en Lucas 10, que es donde nosotros vamos, estamos hablando específicamente de todos los ciudadanos del reino, cuál es la forma en que Dios pide a los ciudadanos del reino que trabajen, la forma en que Dios pide a los ciudadanos del reino que deben comportarse. Comenzamos este libro hablando del precursor, o sea, de Juan el Bautista. Dijimos que Juan el Bautista era la persona que tenía que, antes de que llegara Jesús, tenía que anunciarlo. Y efectivamente así lo hizo. ¿Por qué? Porque las Escrituras así lo señalan. Vimos después que el ministerio de Jesús comienza cuando Juan el Bautista reconoce a Jesús y dicen, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A partir de ahí, Jesús, teniendo 30 años, inicia su ministerio. Inmediatamente Satanás empieza a molestarlo, a perseguirlo. Viene la tentación de Cristo. Jesús empieza a recorrer todas las aldeas, hace muchos discípulos, nombra a 12 personas. Pero un día el Señor, viendo que la gente lo seguía porque le suplía necesidades, y no porque de verdad él lo consideraba el Salvador, deja de hablar de una manera clara y dice la Biblia que empieza a hablar por parábolas, para que solamente aquellos que tienen un corazón para él lo puedan entender. Y a partir de ahí sigue otra vez recorriendo las ciudades, las aldeas, pero los discípulos que están más cerca a él empiezan a darse cuenta que este es más que un profeta. Empiezan a preguntarse hasta que un día Jesús les pregunta, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, básicamente le dice, tú eres el Cristo de Dios, esa es la frase que él utiliza, diciendo, tú eres el Mesías que estábamos esperando. A partir de ahí Jesús reafirma que efectivamente así es, que Él es Dios, que Él es el que viene a salvar al mundo, que es el único que tiene como esa potestad o ese derecho y tiene las herramientas para hacerlo, una cosa muy chévere de parte del Señor. Y lo que vimos en el texto de Lucas por todas partes es que a partir del Evangelio de Lucas en estos capítulos, el Señor hacía milagros, pero la gente era muy incrédula. Entonces el Señor se enojó mucho, incluyendo a sus discípulos, y les dijo que era una generación incrédula y perversa. Significa, no es increíble que yo haga tantas cosas y ustedes no crean en mí, no puedan pararse en la raya cuando son mis cosas. Y por eso Jesús hace ya de unas semanas viene con unos discursos muy fuertes. Discursos donde primero les dice que es una generación perversa, malvada, incrédula, que son mediocres, que son light. No lo dice con esas palabras, pero lo dice, literalmente les está diciendo, ustedes, ¿qué clase de espíritu tienen si no saben con quién andan? Muy duro, durísimo. Fuera de eso, después, en la semana antepasada, estuvimos viendo otras cosas que nos narra la palabra cuando Jesús, algunas personas dijeron que lo querían seguir. Una persona le dijo, Señor, te seguiré donde quieras. ¿Y qué le contestó Jesús? Yo no tengo plata. ¿Quieres seguirme? Conmigo no hay eso. No es por dinero. No tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? Después el Señor llamó a una persona y le dijo, espere que entierre primero a mi papá. ¿Y qué le contestó Jesús? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Respuestas muy duras. Y después otra persona le dice a Jesús, te voy a seguir, pero primero déjeme que me despida de mi familia. Y el Señor le dice, nadie que de verdad está serio con Dios, echa su mirada atrás y pone su mano otra vez atrás. No, sigue adelante. O sea, siga. No necesita despedirse, camine. Cosas así, muy, 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 muy radicales. Y siguiendo con esa línea, la semana pasada y antepasada vimos que Jesús le dijo ya tenía más de 70 discípulos, pero escogió a 70 personas él de manera, y los puso en grupos de a 2, y dijo, los voy a mandar a ustedes a una misión. Ya había mandado antes a 12, ahora manda a 70, 35 grupos de a 2. Pero lo interesante es que le dice, yo no voy a ir, pero los mando para que dejen de hacer las cosas como ustedes piensan. Básicamente en ese momento los discípulos de Jesús empezaron a pensar que la forma de hacer las cosas o la forma en que tenían que llevar a cabo el servicio a Dios era como ellos querían, como muchos, igual que muchos piensan, eso yo sirvo a Dios en cualquier cosa y en lo que sea, como sea. Cualquier cosa que le vote eso ya, con eso. Algunos no le votan nada, pero no es así.
Y en este texto vemos una forma que es un modelo de servicio con Dios. El modelo no está sacado, no es único, es un modelo del Antiguo Testamento que está aplicado en toda la Escritura. Significa, no es nada loco, no es nada corrido. Estamos hablando de algo que es absolutamente vigente. El hombre es el que lo ha cambiado, pero Dios sigue exactamente igual. Y estuvimos hablando que el Señor los mandó de dos en dos y les dijo, estamos en Lucas 10:3, yo os envío como corderos en medio de lobos. Les dijo, ustedes van, el servicio a Dios implica que los mande como corderos en medio de lobos, los van a perseguir, los van a molestar. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No pueden llevar nada porque ustedes van a depender completamente de mí. Y no les permitió llevar bolsa y alforja, y estamos hablando de un viaje que les iba a tomar por lo menos 3 semanas o 4 semanas. Un viaje donde tendrían que recorrer varias ciudades, pero no podían ni siquiera, no te llevaban plata, no llevaban qué comer, todo dependía de que Dios les diera, literalmente de eso, de lo que Dios les supliera en el camino. Una cosa muy interesante, ¿no? También que cuando llegaran a una casa dijeran, aquí está la paz de Dios, traigo la paz de Dios. Si la gente recibía eso, la paz de Dios se quedaba ahí. Si la gente no recibía eso, pues ellos mismos decían, bueno, recogemos esa paz y nos vamos. Es decir, el mensaje de salvación no era recibido y ellos lo recogían y se iban. Durísimo. También la parte más difícil, el versículo 7, que lo vimos la vez pasada y creo que estábamos casi 7 y el 8, dice que coman y beban. Y lo más interesante, les dijo que el salario de una persona que sirve a Dios, ese es su salario. Dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Imagínense eso, lo que le den, una coliflor en salsa. Cebollas gratinadas. Porque el obrero es digno de su salario. Y dice que ese es el salario de esa persona que sirve. Ahora, eso es una vida compleja, es una vida de fe. Dios no ha cambiado eso. Todavía toca, y básicamente lo que ellos tenían que hacer es que iban golpeando. Si lo recibían, bien. Si les daban hospedaje, bien. Si les daban comida, bien. Si no, chao. Volví y golpeaba a la siguiente casa. Y lo que les sirvieran. Obviamente no les sirvieron nada que fuera contra la ley de ellos, porque igual estaban en pueblos judíos. Entonces no les sirvieron que una morcillita con bofe, jeta, chunchullos, no. No, alimentos limpios seguramente les dieron en su momento. Nada de esas vainas raras. Pero lo increíble era que tenían que depender de todo. Ahora, imagínense un viaje de 4 semanas donde usted no tiene nada ni un peso y tiene que depender de que Dios ponga en el corazón de las personas que les dé el desayuno, que les dé la comida, que les dé el almuerzo y la comida, que les dé un refresco si tiene sed, que le dé un cuarto para dormir o un lugar para dormir. Duro. Durísimo. Pero ¿saben qué? Eso es el modelo bíblico. Eso fue lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Dios decía que las tribus de Israel sostenían a otros. Siempre era a través de otras personas que se sostenían los ministerios de Dios. Siempre era a través de otros. Y era diciendo Dios, yo hago que la gente les dé. Y efectivamente así fue, no hay levitas muertos de hambre. En el Antiguo Testamento hay esos levitas, todos, la mano de muertos por desnutrición. Ni uno, no había ninguno. Y por eso digo que este modelo no es un modelo anticuado ni nada de eso, es un modelo bíblico. Que el mundo lo haya cambiado y lo haya acomodado para estar más cómodos en su servicio a Dios es otra cosa. Pero el bíblico es este. También dice el texto que ahí es donde vamos y vamos a comenzar hoy. Que ahí íbamos en el 8 ya. Y en ese vamos a hablar un poquito más para continuar, versículo número 8, que dice que en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Que eso es interesante. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solo, Señor, tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias porque solo tú, Señor, puedes cambiarnos, transformarnos. Pedimos, Señor, que perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades que hoy nos vas a explicar, a entender que tú tienes planes perfectos con cada uno de nosotros y que las cosas deben hacerse a tu manera.
Ayúdanos a tener el corazón abierto para entenderlo, para comprenderlo y para obedecerlo. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Y el texto dice que en cualquier casa, o sea, vamos a mirar las pautas que dice el Señor. Uno no puede servir a Dios como usted quiera. Usted no puede acomodar el servicio a su tiempo. Usted se acomoda a lo que le ponga a Dios. Ese es el principio de este asunto. Yo dependo de Dios, Señor, como tú digas, cuando tú digas, donde tú digas. Hoy tenemos una generación que siempre dice, ay, bueno, si usted me cuadra esto, yo hago esto. Y si me cuadra esto, yo hago esto. Y Dios dice, ¿ya qué juega usted con eso? Hoy buscan, todo el mundo quiere cosas acomodadas, cosas que no les cuesten, cosas que no sean difíciles, horarios especiales. Y el ministerio, la obra de Dios no se hace así. El Señor no hizo eso. Ni fue su ejemplo, ni tampoco fue su mandato. Por eso cuando manda a los discípulos les dice, esta es la forma de servir. Ya había mandado 12 antes, hizo exactamente lo mismo. Con los 12 que mandó antes, casi las mismas reglas. Con estos 70, las mismas reglas. Cuando los discípulos empiezan a hacer la obra de Dios, las mismas reglas, no las cambió. Y las reglas siguieron, ¿no? Al mundo que es el que las ha cambiado. Y dijimos que entraron, dice, en cualquier ciudad donde entréis. Significa que entraron a varias ciudades, no fue a una sola. Participaron en una región que era bastante grande, visitaron varias ciudades, por lo tanto este viaje era un viaje de varias semanas. 35 grupos misioneros de a dos en muchos lugares. Y visitaron una gran cantidad de extensión. Obviamente hay que dejar claro que cuando terminaron el viaje no estaban todos vueltos nada y que no, estamos desnutridos, aguantando hambre, nada de eso. Todos estaban, la verdad, regresaron bastante contentos cuando hicieron la tarea que Dios les había puesto por delante. Ese es el asunto. También dice acá, en ese mismo versículo, en cualquier casa donde entréis y os reciban. Había lugar donde no los iban a recibir. El Señor entiende que hay lugares donde usted no va a ser bien recibido. No le va a gustar. Hay gente que dice, no, yo no quiero que usted me hable de eso, no me hable de esa vaina, yo no quiero. ¿Listo? No pasa nada. Pero el Señor hoy quiere que nosotros entendamos la magnitud de lo que consiste que uno rechace el mensaje de Dios a los mensajeros de Dios. Hay dos cosas a Dios en las cuales Dios se pone demasiado, se ofende mucho. Y es cuando la gente rechaza el mensaje de Dios y cuando la gente rechaza a su iglesia o la desprecia. El desprecio por la iglesia o el desprecio por la palabra, por el evangelio. Cuando Dios se refiere a la reacción de Dios, son de las cosas más fuertes que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar la reacción de Dios cuando las personas deciden de manera voluntaria rechazar el evangelio, el mensaje que se les trae. Dios lo quiere mostrar hoy aquí muy duro, muy fuerte, por una sencilla razón. Para que nosotros nos concienticemos como creyentes de lo delicado que es que una persona no reciba a Cristo. A veces los creyentes tienen ¿cómo se dice eso? La forma, la manera de predicar el evangelio como si fuera una opción más. Entonces a veces dicen, mire, considere. Y lo dicen como si fuera algo más. Y sabe que la Biblia nunca dice que el evangelio es una opción más, es la única opción. La Biblia nunca habla de que lo hablemos como algo que, oiga, escuche, mire, de pronto, ¿no? Y como que nosotros lo veamos como algo, bueno, ahí le dije. Sino como algo que es de vida o muerte para una persona. Algo de una seriedad impresionante con unas consecuencias, le digo, las dos cosas que tienen más consecuencias graves, es decirse contra Dios, contra el evangelio o contra la iglesia. Son dos cosas que en la Biblia Dios dice, ush, y lo vamos a escuchar acá en estos versículos. En el versículo 9 dice, y sanad a los enfermos que haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora digamos que usted primero llega a esa casa, usted come, imagínese, come todo lo que le dan por delante, esa habichuela con esas arvejas y esos pepinos rellenos, impresionante. Y le dan todas esas cosas y usted, bueno, todo por amor al Señor, lo que le pongan, usted lo come. Eso dice. Y le dice, Señor, gracias porque y de verdad ese era el salario de la persona. Dios dice, eso es lo que le quiero mandar para comer hoy. Y le mandó eso. Fuera de eso, si la persona me invitaba a su casa y me decía, quédese acá,
Dice la Biblia, sanad a los enfermos que en ella haya. Entonces vamos a hablar de que Dios les dio la capacidad de sanar enfermos. No es el don de sanidad como tal. Los dones espirituales vienen hasta después del libro de los Hechos. Ahí vienen, después del libro de los Hechos, viene el don espiritual cuando la persona tiene el Espíritu Santo y Dios la capacita a través de un don especial a que pueda sanar personas. El don de sanidad existió en la Biblia, ya hoy personas con el don de sanidad no existen, es muy fácil demostrar que hoy lo que hay es una mano de farsantes que dicen que son sanadores, pero jamás irían a un hospital a sanar a nadie porque no tienen de verdad el poder de Dios para hacerlo. Esa es la evidencia. Yo podría invitar a cualquiera de esos sinvergüenzas, los conozco a algunos de ellos, y sé que jamás se atreverían a pisar un hospital, a ejercer el don. Con la excusa es que Dios no me ha... Cuando una persona tiene un don espiritual, lo puede ejercer en cualquier lugar. No tiene que ser en una iglesia los viernes por la noche, o los miércoles o los martes por la noche. Se hace en cualquier lugar. Y funciona. Y obviamente. Y acá entonces dice que el Señor les dio a estos apóstoles, en este caso a estos 70, una capacidad, no les dio el don puro, pero les dio la capacidad que por un periodo de tiempo pudieran, como si tuvieran un don, sanar a las personas. ¿Qué es una sanidad? Una sanidad es que una parte del cuerpo no funciona bien, ¿ok? Es que, por ejemplo, usted tiene el brazo, pero no puede mover el brazo. Una enfermedad se lo ha dejado quieto, tieso. Eso es honesto. Que usted tiene un ojo, pero no ve bien por el ojo. Hay una enfermedad que tiene y no le permite ver bien por el ojo. ¿De acuerdo? Es diferente a un milagro. Un milagro es cuando usted no tiene ojo y le sale uno. Eso es un milagro. Cuando usted no tiene un brazo y le brota un brazo nuevo. Eso sí es un milagro. ¿De acuerdo? Un milagro no es cuando usted aparece aquí temprano un día. No, eso no es un milagro. No. Eso es que usted al fin entendió su responsabilidad de ser serio en la vida. Eso es distinto. Eso no tiene nada que ver con un milagro, ¿sí? Que la gente piensa que eso es un milagro. Eso no tiene nada que ver con un milagro. Es que usted al fin se volvió serio un día en la vida y entendió que había que llegar temprano. ¿Ok? Entonces, un milagro rompe las leyes de la naturaleza. Una sanidad no las rompe. Solo corrige lo que está mal. Hace que en verdad funcione. Es diferente. ¿Listo? Aquí ellos quedaron con la capacidad de sanar cualquier enfermedad. Entonces yo llegaba a esa casa y había una persona en cama. Entonces los dos que venían decían, listo, vamos a orar. Oraban y Dios sanaba a esa persona. Fantástico. Ahora, hoy en día, como les decía, muchas personas dicen tener el don de sanidad. Y hoy existen muchos sanadores de muchos tipos que lo único que buscan es fama, popularidad, prestigio personal, enriquecimiento. Gente que de verdad está usando el evangelio para hacer dinero. Grave, absolutamente grave. Lo hacen los brujos, los hechiceros y los pastores de algunas iglesias que no andan sino detrás del dinero de las personas. El Señor mandó a los 70 a que sanasen enfermos. Y obviamente en la Biblia era muy fácil comprobar cuando alguien estaba enfermo. La persona que era coja, tenía sus piernas, no le funcionaban, oraban por ella. El don de sanidad hacía que la persona caminara. Básicamente es la manera. Siempre era algo que puede ser visible, que puede ser palpable. Hoy en día muchas personas dicen ser sanadas por el Señor en algunas iglesias, pero la verdad es muy difícil comprobar si realmente son milagros verdaderos, si son sanidades genuinas o verdaderas. La mayoría de muchas personas dicen me siento enfermo, no tienen ni siquiera un examen para que de verdad están enfermos y después salen de un lugar así diciendo, ¡ay, el Señor me sanó! Ahora, otro error grande con respecto a la sanidad que hay que tener clara es que las personas hoy en día todavía piensan, y mucho en iglesias así, que la sanidad es del diablo, la enfermedad es del diablo. Entonces cuando alguien se enferma, dicen yo reprendo toda enfermedad ahora. Y entonces usted se pone a reprender a la gripa, por ejemplo. Espíritu de gripa afuera y usted huye. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Y todo basado en una pésima interpretación que dice que Jesús se llevó toda maldición, que el Señor se llevó todas las enfermedades en el madero. Un texto mal interpretado de la Biblia en Isaías 53. La enfermedad a la que se refiere el Señor que se llevó en el madero se llama pecado. Esa es la famosa enfermedad que Él se llevó. No las enfermedades físicas, porque entonces usted aquí cualquiera que se enferme, grave, entonces usted no es salvo. Complicadísimo. Todo eso en ese paréntesis para decir, hay que tener mucho cuidado.
la sanidad, como todas las cosas, debería glorificar a Dios. ¿Ellos qué tenían que hacer? Hacían la sanidad en el nombre de Jesús. Tenían que decir, en el nombre de Jesús oramos para que el Señor te restaure esa pierna. Y la persona, pum, se le restauraba la pierna. ¿Cuál era la idea? Que las personas que se recibían la sanidad entendieran que esas personas eran instrumentos de Dios. O sea, esos dos, esa parejita que estaba ahí era instrumento de Dios. Que entendieran que el poder lo tenía Jesús. Para que así entendieran, oiga, en el nombre de Jesús se hacen cosas increíbles y solo Dios puede sanar. Entonces Jesús es Dios. Esa era la idea, la intencionalidad de hacer esas cosas era comprobar que yo venía de parte de Dios y aparte de eso que Jesús es Dios. Y obviamente, pues si ellos sanaban a alguien, ellos decían, eso lo hizo el Señor Jesús. Y entonces decían, solo Dios sana, Jesús es Dios. Listo. Esa era la forma. Y fuera de eso, me creían, porque autenticaba mi ministerio. Eso nos enseña también otra verdad. En la Biblia, al principio los apóstoles, cuando murió Jesús, hicieron muchos milagros, señales, sanidades, cosas así. ¿Los hicieron toda la vida? No. Solo los hicieron por un periodo de tiempo. Después de eso dejaron de hacerlas. ¿Por qué? Porque era para autenticar el ministerio, para que les creyeran. Pero una vez ya les creían, ellos no seguían haciendo eso. Es que cuando usted compra una casa, hace una promesa, ¿hasta cuándo? Hasta que va a la notaría y... Después de que va a la notaría, usted tiene que comprobar que la casa es suya. No, ya está suya. Ya está. ¿Tiene que seguir haciendo más papeles? No. Lo mismo pasa, después de que ellos hacían las señales y eso, ya estaba autenticado que venían de parte de Dios, ya no tenía que ponerme a hacer señales y señales para que me creyeran. Y por eso Pedro dice que ya tenemos la señal profética más segura, que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y por eso ya usted después del libro de Corintios ya no encuentra milagros. Ya no encuentran a los apóstoles haciendo que milagros en las iglesias de Gálatas, en Galacia, en Efesios, en Éfeso, en Tesalónica. Ninguna de esas iglesias encuentra milagros, porque ya no eran necesarios. Ya había sido autenticado el ministerio de ellos. ¿Está claro, señores? Bien. La otra cosa que el Señor dijo es que cuando lleguen a la casa y sanen a la persona, le digan a la persona, ¿sabes qué? Ha sido en el nombre de Jesús. Hoy se ha acercado a esta casa el reino de Dios. Hoy ustedes han contemplado una partecita del reino de Dios. El reino de Dios, para que nosotros entendamos, es igual que cuando ustedes se encuentran en la Biblia, reino de Dios y reino de los cielos, se refiere al control que Dios tiene sobre todas las cosas. Es la misma cosa, no hay que diferenciarlas. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios, estamos hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo. ¿Por qué dice que se ha acercado? ¿Cómo es el reino de Dios? En el reino de Dios no hay enfermedad. Nada, están quitadas todas las enfermedades, ya nadie se va a enfermar allá. Entonces él dice, ustedes han experimentado un pedacito, se ha acercado, esta es una manera, una muestra. En el reino de Dios solo corre la palabra y ellos obviamente no solamente le llevaban la sanidad, sino que le decían a la persona, hay que arrepentirse, hay que cambiar, o sea, le traían también la palabra, algo fantástico. En el cielo el reino es hablar de Dios, estar con Dios, adorar a Dios, reconocerlo como el Salvador. Interesante eso. Pero no todo el mundo recibía, les dijimos desde el principio. Y cuando una persona no recibía, y aquí viene lo grave, la denuncia del Señor. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad, dice el texto, donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decid. Ahora, resulta que voy a la ciudad número 1, me reciben bien, a la 2 me reciben bien, pero entro en la tercera ciudad y cuando voy golpeando, la gente se asoma así, pues no hay ventanas. Dice, ¿quién es? Vengo en el nombre del Señor Jesús. Ay, no. Aquí somos católicos. No, creo que le dije, no había eso todavía, no existía en ese tiempo el catolicismo ni ninguna religión. Interesante, ¿no? Los católicos nacen hasta después de los cristianos. Había cristianismo. Pero la gente rechazaba a Jesús. Interesante, ya sus mensajeros. Y había lugares donde ellos entraban a una ciudad y toda la ciudad decía, no vamos a recibirlos. Y entonces todos les cerraban las puertas y usted... Y aquí viene lo grave del asunto para los que rechazan. Y por eso es tan delicado este asunto para con Dios de rechazarlo a Él literalmente. El texto dice que les diga a los de la casa, se acercó el reino de Dios, pero a los otros cuando yo vaya saliendo, el Señor también les manda a decir algo. Versículo número 11. Eso es Lucas 10, 11. Dice así.
Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y aquí viene una cosa, por eso le digo, la obra de Dios se hace a la manera de Dios, no humanamente, no por emociones, no porque es que yo siento, no es porque a mí me parece, no es porque a mí, no tiene nada que ver con eso. La obra de Dios se hace bajo los parámetros que Dios estipula. Dios dice, usted va a golpear por una casa, le abrieron, gloria a Dios, le dieron de comer, gloria a Dios, le dieron de beber, gloria a Dios, le dieron de dormir, gloria a Dios. No le dieron nada, tranquilo, siga por esa casa. Entonces vamos a poner un ejemplo, un barrio X aquí de Bogotá, un nombre que no sea muy conocido, el Tintal. El Tintal es un barrio, no sé, ¿lo conocen? ¿Alguien vive por ahí? Bueno, no sé. Y usted golpea por el Tintal y no le abren. Y va a la siguiente casa en el Tintal y que ahí vive la hermana Elodia, no abre. Pero no abren, no abre allá donde está la hermana Elodia. Y vamos a ir por casa, por esa ciudad, y esa ciudad se nos cierra toda. Y el Señor dice, cuando usted en una ciudad le cierren las puertas, usted no va a hacer eso hoy, ¿no? Pilas, ¿no? Estamos diciendo en ese momento Dios, ¿qué les dijo que hicieran, no? Les dijo, usted coge y empieza a caminar por esa ciudad a pleno grito. Y coge y va sacudiendo los pies, duro así. Hace que el polvo se levante. Bueno, en ese tiempo no había carretera, era un polvo, se levantaba, con hacer así, el polvo se levantaba. Y le estaba diciendo a esa ciudad, ¿sabes qué? Ustedes no quisieron recibir lo que yo les traje, pero yo tampoco me voy a llevar ni siquiera el polvo que ustedes tienen en su ciudad. Ni siquiera me voy a llevar el polvo que hay en su ciudad, pero ese polvo va a ser el testigo contra ustedes de que han rechazado el reino de Dios. Eso sí. Y entonces la persona cogía sus pies. Lo más interesante es que dice que va gritando por toda la ciudad. Dice acá, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado. Dice, vaya por las calles. Nos toca ir por todo el Tintal. Todas las partes del Tintal. Y vamos gritando, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Así no lo reciban. Y ustedes sacudan sus pies. No nos llevamos nada. No recibieron nada, no nos llevamos nada, ni el polvo siquiera de acá. Y chao. Y ahora usted dice, ¿y eso qué tan grave es? Es supremamente grave. Cuando se estaba rechazando varias cosas, enseñanzas en ese texto. La obra de Dios no es fácil. Hay personas que la van a recibir muy bien y hay personas que la van a rechazar feo. Personas que van a irse en contra de nosotros, que van a atacarnos, que van a molestarnos. Durísimo, durísimo. Sin embargo, eso no puede ser un impedimento para que yo siga haciendo la obra de Dios. Jesús les está enseñando, la obra de Dios se hace así haya gente molesta. La obra de Dios no depende de personas, no depende de circunstancias y no depende de cosas. ¿Qué tal si yo me pegara de eso y dijera que la obra de Dios depende de ustedes? De hacerla o no hacerla. No, hace rato no estuviera. Si dependiera de personas. Porque uno dice, pero esa persona, todo lo que tiempo que uno le gastó y mire con la que sale, entonces uno se echa la pena, entonces no hago nada porque una persona o varias salieron mal. No puedo hacer eso. La obra de Dios no depende de si la gente la toma bien, si la toma mal, si la acepta por un momento y se quita, si la acepta por harto tiempo. La obra de Dios no depende de nada de esas cosas. La obra de Dios depende de que Dios me dijo un día, vaya y haga eso, y usted va y lo hace. Y a veces va a salir muy bonito y va a ser fácil, y hasta, bueno, no fácil, pero va a ser más sencillo, y otras veces va a ser fuerte. Pero ni las personas, ni las circunstancias, ni las cosas detienen eso. Y eso es lo que el Señor le quiere enseñar a sus discípulos. La obra de Dios no es que la gente se acomode a usted. Es que a mí me gusta más, es que yo me siento mejor, es que yo... ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan semejante cosa? La obra de Dios es que, Señor, que donde tú me pongas, ahí estaré. Yo no le pongo condiciones, yo no le digo, ay, tiene que ser así, tiene que... No, donde me ponga. Eso es lo que el Señor dice, acepten como los pongo a trabajar. Y así lo hizo. Y suena muy duro para muchos, que son muy humanistas, porque, ay no, pero es que el ser humano, aquí no habla de ningún ser humano, nada, aquí se habla el favor. ¿Quiere seguir al Señor? Niéguese a sí mismo. Sea serio. Y entienda que las cosas se hacen a la manera de Dios y no como usted quiere o le gusta. Si fuera por gustos, yo quiero una iglesia en Cancún. Yo me le voy, me le mido. Claro. Yo, ya.
y de visita a Bogotá por ahí una vez cada 3 años. Algo suave, como para no matarme. ¿Sí o no? Fácil. La iglesia de Dios no se hace por gustos, no es de preferencias personales. Es que uno tiene la relación con Dios y Dios le dice, sirva hermano, como dice acá. Ahora, lo grave del asunto es que los discípulos tenían que aprender el asunto y creerle a Dios. Y entonces iban gritando por ese barrio Tintal, sacudiendo esos pies y diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Cosa que esas palabras que ellos dijeron y ese polvo fuera testigo un día delante de Dios. O sea, esas personas del Tintal un día, Dios no lo quiera, llegaban sin Dios al cielo y ¿sabe qué le decía a Dios? Decían, no, pero no nos dijeron. Dijo, ve, aquí hay un poco de polvo que es el que se levantó cuando mis discípulos fueron. Y aquí están unas palabras que dijeron que el reino de Dios se había acercado. Y ustedes no quisieron ni voltearnos a mirar. Ush, duro. Pero así es como lo está mostrando el texto. Además, es peor todavía. También dice el Señor, ¿qué clase de castigo va a mandar Dios a las personas que rechacen el mensaje? No es por terrorismo, y quiero dejar claro que esto no es para aterrorizar gente. Esto dice el Señor, es para que uno mire la seriedad de lo que le va a pasar a las personas que por su necedad y su orgullo rechacen al Señor. El Señor dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Más tolerable el castigo. Entonces hay gente que siempre pregunta, pastor, ¿hay pecados grandes y pequeños? Y la respuesta es no hay pecados grandes y pequeños. Y hay que dividirlo en dos. Hay pecados que traen humanamente consecuencias más grandes o más pequeñas. Pero espiritualmente hay pecados que traen más condenación, o sea, más sufrimiento que otros a nivel espiritual. Y este texto es súper claro en eso, en decir que eso es así. Usted dice, ¿y cómo es eso? ¿En la vida real le suben a uno la llama más? O sea, le ponen la llamita más alta, ¿o cómo es la esta? No tengo ni idea. Cualquier cosa que les diga estaría especulando. Lo que sí sé es que si Dios dice que va a atormentar más a alguien, que lo va a castigar de una manera más fuerte, es porque es más fuerte. Es tan sencillo como eso. ¿Ok? Y aquí dice que va a ser así. El Señor, para que la gente entienda la magnitud de despreciar a Dios o a los mensajeros de Dios o a su iglesia o lo que sea de Dios, dice, mire, eso es tan grave que si una persona se muere en esa condición, va a recibir un castigo peor que el de Sodoma. Si ustedes se acuerdan lo que le pasó a Sodoma, Sodoma era un ejemplo de una ciudad extremadamente pecaminosa, totalmente perversa. Es una ciudad sodomizada, casi completamente homosexual. Dios dijo, estoy harto de lo que está pasando en Sodoma. Y Dios decidió que la forma de castigar a Sodoma era quemarla. Y desde el cielo cayó fuego y le pegó la quemada más impresionante a la ciudad por su condición espiritual. Y solo se salvó Lot, que lo sacó Abraham, fue por él y lo sacó con los ángeles, le pidió a los ángeles que lo sacaran. Los ángeles lo sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijos. La esposa miró para atrás y hasta ahí llegó. Como alguien dijo esta semana, qué mujer tan salada. Quedó ahí, volteó a mirar y ahí quedó una estatua de sal, terrible. Entonces el punto es, wow, no había justos allá. Y Dios dice, y el castigo fue terrible, dice que llovía fuego del cielo, fuego y azufre, quemaba a la gente. Y ahora lo que el Señor está diciendo aquí en este texto es que el que rechaza el mensaje de Dios, a los mensajeros, el que desprecia, es un desprecio a las cosas de Dios, a lo que se le está diciendo, va a recibir un castigo peor que el de Sodoma. Imagínense algo peor que lo de Sodoma, que le esté cayendo fuego del cielo y quemando a la gente. Eso es para mostrar qué tan fuerte es para Dios el que una persona rechace de frente al Señor. Ahora, yo sé que ustedes le han hablado a gente, familiares suyos, amigos suyos, y algunos han rechazado. Ahora, debe haber en nosotros, ojo, nosotros no podemos salvar a nadie, el que salva es el Señor. Pero en mi corazón sí debe haber una magnitud de lo que está enfrentando esa persona. Es que a veces vamos a las personas como si no fuera tan grave lo que están haciendo. Oiga, ya es hora de que cambie, piénselo. Mire, el Señor está ahí, piénselo, de pronto pero no debería ser así. Yo creo que deberíamos ir donde las personas y decirles, ¿sabes qué? Mira, estoy absolutamente preocupado por tu alma. Porque la Biblia dice esto y esto, y no es para asustarte.
Pero es una condición muy terrible, yo no quiero verte en eso, yo no quiero que vivas eso, o sea, es algo serio. Y no mostrarlo como que, pues piénselo a ver si de pronto. Y dice, yo tengo aquí 20 folletos más de otras cosas, voy a pensarlo. No, sino mostrarlo como dice la Biblia. ¿Cuántos evangelios hay? Uno, el verdadero. Y no mostrarlo como una opción entre las muchas voces que se oyen en esta tierra. No puede ser de esa manera. Entonces el Señor dice que la catástrofe de Sodoma iba a ser una bobada en comparación al sufrimiento o al castigo que Dios le daría a esa persona por su condición pecaminosa. ¿Te puede imaginarse la magnitud de ese asunto? La magnitud tan impresionante de eso. Eso es una cosa bárbara. Eso es una cosa salvaje. Muy fuerte. Todo eso para decir que el castigo para quien no se meta con Dios se vuelve una cosa impresionante. Muy, 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 muy fuerte. Ahora, otra cosa. El Señor entonces, vamos a Juan 3:36, un texto muy claro en ese punto. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Aquí viene un punto fantástico de la Biblia, el creer. Dios responsabiliza al hombre de la decisión de creer o no en él, el que cree. Y obvio, Dios es soberano y Dios también escoge. Interesante, y ahí viene un misterio de la Biblia. Por un lado dice, Dios es soberano, Él escoge, por el otro lado le dice, si usted no cree, lo condeno. ¿Y sabe qué? Me toca aceptar las dos cosas. No una, las dos. Si acepto una, me llamo sectario. Me toca aceptar las dos porque las dos están en la Biblia. Y aquí está expresada claramente una de ellas. Aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Obtiene, se le da, se le otorga, no porque quiera, no porque se la merezca, Dios le regala la vida eterna. Pero el que rehúsa, el que de manera consciente dice, no quiero, no deseo aceptar a Cristo, no deseo meterme con el evangelio que me es proclamado, la Biblia dice, la ira de Dios estará sobre él. Eso no tiene vuelta de hoja. Dios dice, o es por acá, o es por acá. El Señor entonces, para que el asunto quede claro, le dice a sus discípulos en el versículo 13, les da otro ejemplo. Ya les dio el ejemplo de Sodoma. Ahora Él dice, señores, vamos para el otro ejemplo. Entonces les da un ejemplo de varias ciudades que ellos conocían. Le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Esas eran dos ciudades que Jesús visitó en los tiempos bíblicos. Fueron dos ciudades donde el Señor hizo milagros, hizo sanidades, donde la gente vio el poder de Dios en acción. No lo vio una vez, lo vio muchas veces. Y el Señor dice, ay, que significa en teología, pobrecitos. Qué dolor. Ahí significa dolor en la Biblia. Es casi lo mismo que nosotros. Usted le duele algo y dice, ay, la misma vaina. Es ay. Y ahí en la Biblia significa algo doloroso para el pueblo. Y dice el texto, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Y entonces dice, ¿sabe qué? Jesús dice, si yo hubiera hecho los milagros que hice en la ciudad de Corazín, que es en Galilea, en la ciudad de Betsaida, que también es en la región de Galilea, yo los hubiera hecho en Tiro y Sidón, que son dos lugares marítimos lejanos de ahí, que el Señor no hizo milagros, ni hizo esas cosas, no fue por allá. Dijo, la gente de esos pueblos hubiera reaccionado mejor que ustedes. Imagínense lo que está diciendo el Señor. Ahora, usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Cómo supo Jesús que los de Tiro y Sidón hubieran reaccionado mejor que los de Betsaida y Corazín si Jesús nunca fue por allá? ¿Cómo lo supo? Entonces, claro, usted dice, el universo paralelo, pastor. Ese es un universo paralelo si él se hubiera ido por... A ver. No fue por el universo paralelo.
Fue por un atributo de Dios que se llama omnisciencia. Todo lo sabe. Todo. Dios sabe exactamente cómo reacciona una nación, un pueblo, una persona cuando se es expuesto del Evangelio. El Señor dice, si yo, hablamos de los tiempos de Jesús, hubiera ido allá, ¿sabe qué hubiera hecho esa gente? Le dice el Señor. Si hubieran visto los milagros que yo hice en Corazín y en Betsaida, ellos se hubieran vestido de cilicio. Vestirse de cilicio es una práctica de los judíos para mostrar arrepentimiento y tristeza. Consiste en ponerse un costal, literalmente va a bastos, coge un costal el más que más raye, se quita toda la ropa y se hace un vestido de costal y se lo coloca con el raye, que usted sienta los pelitos esos que los rayan así, el costal así. Y coge un poco de silicio, que es como un polvo de un color muy fluorescente, y se lo coloca en la cabeza. ¿Y sabe qué? Con eso usted demostraría a la gente, era la forma en que la persona judía demostraba: estoy dolido, estoy triste, estoy arrepentido. Y él dice, si yo hubiera hecho estas cosas en Tiro y Sidón yo hubiera encontrado un poco de gente que se hubiera puesto el costalito y se hubiera echado el silicio encima, demostrando que les ha producido dolor, hubiera encontrado arrepentimiento. Pero hice estas cosas en Galilea, en Betsaida, en Corazín, que son regiones, que son ciudades de Galilea, ¿y saben qué? No creyeron. No creyeron. Y por eso dice acá. Y el Señor pone el ejemplo. Dice, dice, si yo lo hubiera hecho en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido. Las personas hubieran cambiado su camino. Las personas hubieran cogido para otro lado. Pero no lo hicieron. Y esa es la parte triste que el Señor quiere denunciar ahí en el texto. Pero lo increíble del texto, que es la parte chévere de la historia, es que increíble que el Señor sabe qué va a pasar si alguien toma una decisión X o Y. Digo, si le hubiéramos expuesto el Evangelio allá, eso se llaman los futuribles en teología. Un futurible es cuando Dios dice, si tal cosa hubiera sido, hubiera pasado tal cosa. Increíble. Algo fantástico. En pocas palabras, el Señor les reprocha otra vez a Betsaida y a Corazín, les dice, ustedes son un pueblo incrédulo. Le está enseñando a sus discípulos por qué es tan duro lo que Dios va a hacer con los incrédulos. Ahora usted dice, pero ¿por qué Dios es tan duro con ellos? ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, era Dios mismo, ¿sí o no? Dios hecho hombre. Ahora viene Dios a hablar a usted, viene a su casa, viene a su pueblo, le ayuda en un milagro, usted ve que sana a su amigo, o sana a su mamá, sana a su abuelito, y usted lo voltea y le dice que yo no quiero nada con usted. Y él viene y le dice, venga, lo vengo a salvar, y usted dice, yo necesito que me salve. Y usted lo ve haciendo, hay cosas en directo y en vivo, o sea, cuando Jesús hablaba, estaba Dios hablando. Y usted encima de eso va y se revela y dice, ¿sabe qué? No quiero. Y lo rechaza. Dios dice, lo siento. No hay nada, o sea, ¿qué le queda a usted para salvarse? Ahí sí, como dicen, Dios mismo bajó del cielo en persona a hablar con usted y usted no quiere. ¿Qué más quiere? ¿Qué más desea? Por eso el Señor condena a esos pueblos en el versículo 14 de una manera muy dura, muy fuerte. Dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Dice, Betsaida, Corazín. Ustedes no saben lo duro que va a ser el castigo para ustedes. Tiro y Sidón van a ser castigadas, eran regiones idolátricas. Dice, pero ¿sabe qué? Ustedes son peores que ellos, porque ustedes rechazaron directamente nada menos y nada más que a los mensajeros de Dios y al mensaje de Dios. Durísimo, eso es una porción muy, muy fuerte. Por eso dice que el castigo será más tolerable. No significa que sea más suave, significa que es duro, pero no tan duro como el que viene para ahí. Y cuando está en eso, Jesús dice, y permítame recordarles en el versículo 15 una cosita más. Hay una ciudad muy cómoda, muy llena de lujos y una ciudad muy próspera, donde le encanta a todos a la gente estar. Dice, cómo me gustaría vivir, no sé, en Canadá, en Australia, en Suiza. Me encantaría vivir allá, pastor, son sitios súper espectaculares.
Y resulta que el Señor dice, en ese lugar, si usted quiere saberlo, Capernaum era ese lugar. Capernaum era un lugar lleno de lujos. O sea, hoy en día sería un sitio con... Capernaum tendría hoy muchos centros comerciales, parques gigantes, comodidad, lujos, calles grandes. O sea, todo es un sitio próspero, se ve el dinero. Una cosa, eso sería Capernaum, era Capernaum en esos tiempos. La gente toda anhelaba ir a Capernaum. Capernaum era como, uy, si yo logro vivir allá, es que estoy súper bien, ese es el mejor sitio donde vivir. Y la gente en su corazón, todos anhelaban estar en un lugar así. Y entonces el Señor, en medio del que le está enseñando a los discípulos y diciendo la gravedad del que rechaza al Señor, le dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada. Dice, y tú, Capernaum, le habla a una ciudad gigante de miles de habitantes, que hasta el cielo. ¿Quién la levanta al cielo? Dios dice, yo no la estoy levantando a usted al cielo. Que eres levantada, que tienes un grupo de personas tan obsesionada por tu grandeza, que tan... Ay, es que no, allá en Capernaum todas las calles son limpias y los edificios tuvieras y los templos son espectaculares y todo es amplio, todo es chévere, todo es bonito, todo es... Ay, todo como tuvieras, es espectacular. Es que uy, no, en cambio es que esos sitios de acá, uy, terribles. Desprecio por las cosas de acá. Wow. ¿Sabe qué le dice Dios a Capernaum? Hasta lo profundo del infierno serás abatida. Durísimo. Ahí usa la palabra Hades. Te dice, ¿qué es Hades? ¿Un jugo? No, no es un jugo. Así no lleve H. Eso es, pero Hades es infierno. Dice, te voy a mandar a lo más profundo del abismo, del infierno. Dice, hasta el Hades serás abatida. Te dice, pero ¿y por qué tan duro? Porque Capernaum fue una de las ciudades donde el Señor hizo más presencia, enseñó más veces, hizo más obras, montones. Hizo más que en Betsaida y en Corazín. En Corazín y en Betsaida hizo unas cuantas, se pueden contar con las manitos, pero en Capernaum hizo montones. Y aunque hizo todo eso en Capernaum, y aunque invitó a la gente siguió con su corazón endurecido y rechazó todo lo que el Señor había hecho. Y dijo, ustedes se ensalzan en que somos tan cómodos y tenemos todas las cosas y hacemos todo tan bonito y la gente te sube y como si tú fueras al cielo y como si eso fuera el cielo. Y el Señor dice, no, te voy a mandar a lo profundo del infierno, hasta el Hades serás abatida. Uy. Ahora, una frase fantástica que alguien dijo al respecto en un comentario, que tiene que ver, ¿por qué hizo Dios eso? Porque quien pretende alcanzar el reino con su propio esfuerzo será descendido al infierno por el poder de Dios. Cualquiera que busque por sus propios medios llegar al cielo perdió el año. Cualquiera que haga las cosas o intente hacerlas a la manera de sí mismo, por sus propias fuerzas, perderá el año con Dios. Irá mal. No se puede hacer, tiene que hacer a la manera de Dios. Está para el servicio, ya lo estamos viendo hoy que usted no puede servir como usted se le dé. Tiene que hacerlo bajo parámetros que Dios le enseñe, bajo principios que Dios guíe, en dependencia con Dios. Es que esto es lo que está diciendo, dependa de mí, es que no está diciendo nada más. No importa si las personas rechazan el llamado. Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia en Santiago 4:6, ¿y qué más? Y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los sublimes. Ahora, y aquí viene la parte más grave. ¿Por qué Dios se pone tan serio con esto? Cuando se le meten con sus cosas o cuando se le meten con la iglesia. Cuando dice la palabra y resiste, es una palabra de un general que se pone en orden de batalla. Entonces, ejemplo, golpea la puerta, no quiero nada, no me interesa, o lo voy a hacer a mi manera. Ay, no, yo me voy a acomodar, a hacerlo como yo quiera. Voy a estar en el lugar donde yo me sienta cómodo para hacerlo cosas como a mí me plazca. Entonces Dios dice, ¿así? Entonces en ese momento Dios dice, listo. Entonces le dice al ejército, alístese, vamos a pelear. Lo pone en orden de batalla. Esa es la palabra que está ahí. Dice, listos, aquí no hay nada que hacer, vamos a pelear contra este soberbio, contra este altivo.
Y eso es lo que está diciendo básicamente el texto. O sea, soberbio significa arrogante. Arrogante. Cuando alguien se siente rico, no tiene necesidad de nada. Ese es el punto. Eso es algo increíble. Había iglesias que se sentían así. En la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis, era una iglesia que se sentía que lo tenía todo. Nosotros somos una mega iglesia. Ellos era la mega iglesia de la época. Esa iglesia decía, porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Durísimo el texto. Y habla de que eso puede pasar incluso dentro de una iglesia. De que las personas se sientan o quieran acomodarse, acomodar su vida, que Dios la acomode como ellos quieren que sea. Dios dice, no, no funciona así. Para nada. Y Dios dice, al contrario, tú te crees muy rico, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy en día tenemos grupos cristianos o denominaciones que son bastante arrogantes en su supuesto conocimiento bíblico y se elevan sobre el resto de los demás. Eso lo único que va a garantizar es un seguro fracaso, porque el enorgullecerse de sí mismo aleja a todo lo demás. Son iglesias que se vuelven autosuficientes, que no hacen sino proclamar y que los importantes son los lujos y los cuidados antes que realmente crecer. Eso es una cosa muy delicada, bastante delicada. El Señor concluye el texto diciendo en el versículo número 16 una cosa muy fuerte. El que a vosotros oye, dice el texto, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El Señor termina con una frase muy fuerte. Todo el texto es duro. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando usted habla y está metido con Dios, Dios está hablando. Cuando yo me paro acá y estoy proclamando la palabra de Dios, no hablo yo, Dios está hablando a su pueblo. Así es como yo tengo que ver. El Señor les está enseñando cómo yo debo sentirme cuando hablo y estoy haciendo lo que Dios me dice. Debo decirle a la gente, yo soy la voz de Dios. Sin orgullo, sin nada, sino decir, Dios va a hablar a través mío. Y así es como debe sonar. Y así es como yo lo debo escuchar. Dios me está hablando a través de este predicador o a través de esta enseñanza, así es como la Biblia dice que debamos tomarlo. También dice el texto, el que a vosotros oye, a mí me oye. Está oyendo en este caso a Jesús. Y al que vosotros desecha, pero si alguien lo rechaza a usted, tranquilo, no lo está rechazando a usted, me está rechazando a mí me desecha, dice Jesús. Por eso Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí. Eso es fuerte. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, dice el texto. ¿Quién envió a Jesús? Dios. Entonces el asunto es muy grave. Casi nada. Una persona que rechaza a Cristo, cuando le ofrecemos ese mensaje, rechaza primero al Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trata de convencer su mente de que la persona entienda, oiga, usted es una pecadora, un pecador, usted tiene que cambiar, usted está tratando de convencerlo. Entonces, primero rechaza al Espíritu. Segundo, según lo que dice el texto, está rechazando a Cristo, porque nosotros tenemos a Cristo y Cristo está hablando a través de nosotros. Entonces yo rechazo a Cristo, van dos. Pero también dice el texto, Cristo dijo que si lo rechazan al Cristo, están rechazando a Dios. Entonces también rechaza al Padre. O sea, una persona por eso es tan grave que alguien rechace al Señor, porque está rechazando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres por derecho. Súper delicado el asunto. Y por eso es tan grave el castigo, por eso es tan duro, porque es irse de frente contra la autoridad suprema que es Dios. Y por eso el castigo es tan fuerte, por eso es que desecha al que me envió. Muy duro eso, durísimo. Por eso al salir de acá usted tiene que plantearse un reto, tiene que hacerse una pregunta muy importante y muy valiosa. ¿Siente usted amor por las demás personas que se están perdiendo? ¿Le importan?
¿O usted asiste a los velorios y ya no le da nada? A los velorios de los no creyentes. No podemos acostumbrarnos a ir a los velorios de los no creyentes como si fuera cualquier cosa. Pero para evitar eso, obviamente no podemos evitar ir a algunos, que seguramente algunos, pero que no sea porque usted no le habló, que no sea porque usted no le dijo. No podemos salvar a nadie, pero sí tenemos que ofrecer la salvación. Es obligación de cada creyente. Este texto está escrito para que uno entienda, oiga, usted no está llevando un mensajito cualquiera, está llevando un mensaje donde la vida de la persona pende de un hilo. Está entre la vida y la muerte. Y está más de la muerte que de la vida porque ya está perdido y si no cambia de opción se va a quedar en esa. Y por eso usted tiene que proclamarlo con tanta... Y no estoy diciendo que sea intenso y moleste a la gente. Le estoy diciendo es que tiene que usted tomarlo con toda la seriedad del mundo. Que usted tiene que ir donde la persona, tiene que ir allá y decirle a la persona de manera literal, ¿sabes qué? Me interesa tu vida. Estoy preocupado por tu eternidad. Que no es un momento, es la eternidad. Inexplicable de lo grande que es. Estoy preocupado por la salvación de tu alma a un nivel que no te imaginas. Porque según la Biblia esto es así, así, así. Ah, que no me interesa. Listo, sigo orando por ti. Y no como un mensaje donde usted simplemente dice, pues hermano, mire, consideres que el Señor es bueno y usted lo necesita. Y no es eso lo que dice la Biblia. Y por eso el Señor nos dice, mire la magnitud del mensaje que usted trae. Y hágalo a mi forma. Otra cosa, este texto habla, haga las cosas a mi manera. Dependa de mí para llevar a cabo esto. Esto solamente lo puede hacer si usted depende del Señor. Y por eso los quiero animar. Preguntas capciosas para terminar. ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó a alguien? Todavía más terrible. ¿Ha evangelizado a alguien? Ese es más grave todavía, ¿no? O sea, es peor. ¿Y por qué no? No se necesita ser evangelista para hacer evangelismo. Se necesita es que usted lo haga. Es el mandato del Señor. La obra es de Él. Ore al Señor, pídale fuerza, dígale, yo quiero hacer esto bien, Señor, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú hagas, yo necesito que tú... Yo necesito, Señor, que... Hágalo. Deje que Dios actúe, pero hágalo, eso es muy importante. ¿Se da cuenta a dónde va a ir nuestra familia, la gente cercana, si no se mete con Dios? Eso es triste. Y deberíamos hacer lo imposible porque no pase. No lo podemos salvar, pero yo puedo intentarlo. Y es mi obligación hacerlo. Y por eso al salir de acá, la enseñanza gradual de todo el pedazo que Jesús ha sido muy duro es, no haga las cosas como usted quiera hacerlas, no acomode la vida para hacer las cosas aún en lo espiritual como a usted le plazca. Uno no se acomoda. Uno no acomoda las cosas, menos las espirituales. Uno dice, Señor, ¿cómo es que quieres que las haga? Y las hace como Él se las ponga. Así es como toca hacerla. Y no importa si las personas son complejas, si las circunstancias son difíciles, si las cosas son complicadas, ¿qué dice el Señor? Eso no lo puede detener, siga haciéndolo. Eso es normal. ¿Está claro eso, señores? Vamos ahorita a terminar acá. Ustedes vamos todos a ir a muchos, según algunos sitios, y se va a encontrar usted con mucha gente. ¿De qué depende de que les hable? De nada, porque no depende de las personas, las circunstancias o cosas. No depende de lo que le pase ahorita o lo que le ha pasado ni de lo que le pasará. Depende de que usted quiera obedecer a Dios y decirle, listo, Señor, esto es un mensaje importante, voy a darlo. Así de sencillo. Por eso quiero animarlos a que esta sea una semana de hablar. Seguro Dios nos va a cruzar por el camino con algunos personajes o pintas que llamamos por ahí que usted necesita hablarles. No se calle. Hábleles. Pero ojo, no con amenazas. Usted sabe a dónde va, ¿no? Aquí huele como a azufre. No estudiamos un texto así para decir eso. Con amor. Usted a donde la persona dice, tengo una profunda preocupación por tu alma. De verdad, es algo que, de verdad, mira, y quiero expresártela, es esto. Y dejemos que Dios haga. Ah, que no, está bien, listo, pero quiero que lo sepas, tengo esta preocupación. Dios la tiene, yo la tengo, seguiré orando. Ya, fin, hasta ahí llego, no puedo hacer más allá.
Y así es como debe ser. Amén. Muchachos, que el Señor nos ponga personas esta semana en el camino para que lo hagamos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias porque la obra de Dios, Señor, la obra de Dios se hace a tu forma, a tu manera. Señor, oramos por todos aquellos que por una u otra razón han rechazado tu mensaje. Te rogamos que tengas misericordia de ellos, Señor. Sé que tú siempre das nuevas oportunidades, pero, Señor, un día ellos van a morir y no habrá más. Te rogamos que mientras ellos estén con vida, ayúdanos, Señor, a poder ser instrumentos tuyos, a poder hablarles, a poder entender cuán serio, cuán fuerte es esto, Señor. Para ti, cuán delicado es que se desechen tus cosas, se menosprecie tu obra. Cuán feo es eso, Señor. Por eso hoy clamamos por tu misericordia y clamamos para que nosotros hagamos la tarea bien, la tengamos clara y para que, Señor, en tu infinita misericordia, como lo venimos diciendo, tú puedas abrir los corazones de los que no creen en ti. Por eso hoy dejamos en tus manos la vida de todos ellos, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su